Entonces nos quedamos en la última gráfica para nuestro último ejercicio. Para la última gráfica necesitamos conocer cómo se comporta la caída de voltaje en el capacitor. Ya obtuvimos su expresión, es esta de aquí, que la pueden interpretar de esta forma o de esta forma. Pero nos conviene más interpretarla de esta forma porque es más fácil realizar la gráfica a partir de esta expresión que de esta de acá. Es más difícil interpretarla. Entonces yo ya no tengo espacio aquí, de tal forma que reescribiré esta expresión en mi siguiente página para que podamos hacer de manera sencilla la gráfica. Entonces voy a reescribirla en la siguiente página. Aquí tendría en vez de t es igual a e menos e menos v0 por e a la menos 1 entre rc. Ahí está. Y voy a hacer la gráfica. Bueno, sí, la gráfica. Entonces tenemos esta acá. Bien, perfecto. Entonces nosotros vamos a tener dos posibilidades de inicio. Una cuando E es mayor a V0 y la otra cuando V0 es mayor a E. De tal forma que nuestro punto de inicio vamos a considerar primero cuando E es mayor a V0. Entonces, para el tiempo de inicio t igual a 0 yo tendría E a la 0. E a la 0 es 1 que va a multiplicar a E menos V0 cuando E es mayor a V0. De tal forma que tendría que, si yo tengo esto, me daría dentro del paréntesis un signo positivo cuando E es mayor a V0. Un signo positivo que va a multiplicar un signo negativo, que es menos. Entonces me daría menos, una E menos un valor, una E menos la diferencia de esta magnitud multiplicada por 1. Entonces yo cuando E es mayor a V0, yo empezaría en este punto. En este punto de aquí. Y tendería, a medida que t se hace más grande, tendería al valor de e. Déjenme, ya no pinta esta pluma, voy por otra. Tendería al valor de tendería al valor de e. Esperen, ando de mala suerte. Espérenme, déjenme buscar otra pluma. Aquí está. Aquí está. Entonces tendería al valor de e. A medida, si e es mayor a v0, yo empiezo en un valor de e menos este valor. E menos este valor más o menos estaría por aquí. E menos este valor sería e menos e. Me da 0, menos v0, menos por menos más. Es un v0. Entonces sí, tendría e menos e me da 0, menos por menos más v0. Entonces empezaría en v0 y a medida que t se hace más grande, todo este valor se hace más pequeño. De tal manera que aquel factor que está restando a e iría desapareciendo, con lo cual la curva tendería a e. Dejen checo si se me está yendo algún detalle. No, perfecto, todo bien. Entonces, ya lo tenemos. Ahora vamos a considerar cuando V0 es mayor a E. Cuando V0 es mayor a E, ¿qué va a pasar?
Bueno, para el tiempo de inicio, t igual a 0, yo tendría e a la 0. E a la 0 es 1, que va a multiplicar a un valor que es negativo, porque si si v0 es mayor que e, aquí tendríamos un valor negativo. Un valor negativo, de tal forma que menos por menos da más. Menos por menos da más, exacto. Con lo cual iniciaríamos en un punto superior a e. ¿Qué sería en este caso? En este caso, vuelve a ser e, pero en este caso el punto vuelve a ser v0, pero en este caso cuando v0 es mayor a e, el punto sería superior a e. Y a medida que t se hace más grande, este valor se hace más pequeño, de tal forma que la curva tendería a un valor a e, porque todo este valor empezaría a ser más pequeño y la diferencia y lo cual haría que la resta de e, que en este caso sería un positivo, más bien la suma, porque sería un menos por menos más, de tal forma que el término que suma e, a medida que t se hace más grande, se hace más pequeño, con lo cual la curva que empieza en v0, cuando v0 es mayor a e, estaría en esta posición, tiende al valor e. Y ahí está, así se comportaría. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Entonces, si e es mayor a v0, empezamos en esta posición y a medida que el tiempo se hace más grande, tendemos a 0, tendemos a el valor de e, que en este caso se ubica hacia arriba. Cuando al revés, v0 es mayor a e, empezamos también de v0, pero claro, considerando que ahora v0 es mayor a e, esto cambia de signo, por eso el inicio es arriba de e. Pero a medida que el tiempo transcurre, este valor se hace más pequeño, con lo que la suma de e, porque es menos, cuando tenemos esta condición sería menos por menos más, el término que suma e se haría cada vez más pequeñito, por eso también esta curva tendería a e. Ambas tienden a e, solamente que en diferentes inicios. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Muy bien. Entonces ahora ya tenemos esto de la teoría. Ahora vamos con la respuesta completa de un circuito RL. Respuesta completa de un circuito RL. Aquí lo voy a poner. Respuesta completa de un circuito RL. Entonces vamos a considerar ahora un circuito RL en el cual nosotros tenemos tanto condiciones iniciales como para el tiempo que representa el estado transitorio. Tenemos a una fuente de alimentación conectada a la red eléctrica que estamos analizando para dicho estado transitorio, con lo cual tendríamos una configuración similar a la que podemos ver a continuación. Tengo una fuente valor E2 resistor y nada. Entonces tengo posición 1, posición 2. Entonces para T igual a 0, se cambia de posición. No. Entonces, aquí puse 2. Aquí está. Simplemente no, pero no podemos poner esto aquí inmediatamente. Entonces, pero sí podemos poner lo siguiente.
Entonces nosotros tenemos una red eléctrica como esta. De tal manera porque para el estado permanente que existe antes del estado transitorio, yo tendría que la bobina está energizada, porque para dicho estado permanente que existe antes del estado transitorio, tenemos una fuente de voltaje de valor E subíndice 1 conectada en serie a un resistor y a una bobina. En serie a un resistor y a una bobina. De tal forma que esta bobina se encuentra inicialmente energizada con una corriente inicial fluyendo a través de ella y su índice 0. Cuando nosotros cambiamos el interruptor de posición de la posición 1 a la posición 2, tendríamos este circuito eléctrico, este de acá, donde hay una fuente de voltaje conectada a la red eléctrica. Y como ustedes se podrán dar cuenta, en esta ocasión es al revés con respecto a nuestro circuito RC que analizamos para la teoría. Aquí tanto la corriente creada por la fuente de voltaje como la corriente inicial en la bobina van en el mismo sentido. Y ustedes pueden pueden utilizar la segunda ley de Kirchhoff para analizar esta estructura eléctrica en términos de caídas y subidas de voltaje. Ya saben que la segunda ley de Kirchhoff establece que la suma algebraica de las subidas y caídas de voltaje que existen alrededor de una trayectoria cerrada son igual a 0 para todo el valor del tiempo. De tal manera, para todo el valor del tiempo. De tal manera que nosotros consideramos las subidas de voltaje como negativas y las caídas de voltaje, es decir, la caída de voltaje del resistor, que sería la corriente, la resistencia por la corriente que lo atraviesa en el tiempo t igual a 0, o tiempo que depende de 0, más la caída de voltaje de la bobina, en también dicho tiempo, en el tiempo que depende de 0, o la caída de voltaje en la bobina, que depende de 0, igual a 0, y todo esto por segunda ley de Kirchhoff. Entonces, ahora, como nosotros vamos a considerar que la fuente de alimentación se comporta de acuerdo a qué? De acuerdo a una función escalón unitario. E que depende de t, tendría el siguiente comportamiento, con un coeficiente constante E multiplicando una función escalón unitario. Entonces nosotros ya hemos obtenido la respuesta libre y la respuesta forzada para un circuito como este. La respuesta libre, ¿a qué era igual? La corriente libre es igual a I subíndice 0 por E a la menos R entre L por T. Recuerden, esta expresión ya lo obtuvimos en la teoría. Mientras que la respuesta forzada, y recuerden, la respuesta libre se debe totalmente a las condiciones iniciales, es decir, la corriente inicial en la bobina. Mientras que la respuesta forzada se debe totalmente a la fuente de alimentación conectada a la estructura eléctrica, es decir, a esta. Y nosotros obtuvimos que para una estructura como esta, para la respuesta forzada es igual a E entre R por 1 menos E a la menos R entre L por T. Aquí está, ahí está de acá. Perfecto. Entonces, nosotros, a diferencia del análisis que hicimos para el circuito RC, como la corriente que genera la fuente de voltaje y la corriente de la condición inicial en la bobina van en el mismo sentido, ahora sí, la respuesta completa sería la suma directa de la respuesta libre más la respuesta forzada. Entonces la respuesta completa I de t sería I0 por E a la menos R entre L por T más E entre R, R es esta, el valor de la resistencia de T, más E entre R por 1 menos E a la menos R entre L por T. Ahí está. Ahora voy a ver si me conviene expresarlo de otra forma. A ver, vamos a ver. ¿Me conviene expresarlo de otra forma? Sí, yo creo que sí. Sí me conviene. Me conviene factorizar los términos que están multiplicando al número natural. Entonces yo tendría lo siguiente. La respuesta completa sería igual a E entre R por 1. Aquí lo voy a poner. E entre R por 1. Aquí está. Y ahora yo tendría más I0 menos E entre R por E a la menos R entre L por T. Lo acabo de factorizar. ¿Cómo puedo comprobar que en efecto esta expresión sea la misma que esta expresión? Fácil. Si yo multiplico este por este y este por esta, vuelvan a tener la anterior. Voy a comprobarlo. E entre R es igual a E entre R por 1. Sí, es lo mismo. Ahora, I0 por E a la menos R entre L por T es igual a I0 por E a la menos R entre L por T. Sí, es lo mismo. Este por este es lo mismo que este de acá. Solamente nos falta este último término.
Entonces sería más por menos menos entre R por E a la menos R entre L por T. Es lo mismo que más por menos entre R por E a la menos R entre L por T. Sí, es lo mismo. Bien, hemos confirmado en efecto que obtenemos la misma expresión. La misma expresión, pero a ver, chicos, si falta algún detalle, permítanme. Sí. Sí. Sí, está bien. Entonces aquí ahorita ya no tengo espacio, voy a continuar en la siguiente hoja. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Entre R menos entre R por E. Ahí está. Y esa sería mi respuesta completa para un circuito como el que tenemos esta sería la respuesta completa, que está formado por la respuesta libre más la respuesta forzada para una configuración eléctrica como la que existe aquí para mi estado transitorio. Entonces, esa es la corriente, pero nos falta definir la caída de voltaje nos falta definir la expresión que nos permite conocer el comportamiento de la caída de voltaje en el resistor. Esto es muy sencillo, se obtiene por ley de Ohm. La caída de voltaje en el resistor será igual a R por la I de T. De tal forma que tenemos R entre R, 1. E más R por I0 por R entre R, 1 menos E por E a la menos R entre L, T. Solamente apliqué la ley de Ohm. Muy bien. Muy bien. Y ahora voy a obtener la caída de voltaje en la bobina. Pero ¿para qué me complico la vida por medio de la expresión? Caída de voltaje de la bobina. Caída de voltaje en la bobina es igual a L por la D de T de I de T. De esto sería más complicado que si aplico la segunda ley de Kirchhoff, como lo he estado haciendo. Y de acuerdo a la segunda ley de Kirchhoff, nosotros ya hemos visto que tendríamos la subida de la fuente de voltaje, más la caída de voltaje del resistor, más la caída de voltaje de la bobina es igual a 0. Entonces la caída de voltaje de la bobina es igual a el valor de la fuente menos la caída de voltaje en el resistor. Y para esta condición, para esta explicación teórica, hemos definido que la fuente de voltaje tiene un comportamiento de ¿qué? De una función escalón unitario. Lo determinamos aquí. Se estableció para este ejercicio en particular que la fuente de alimentación tiene el comportamiento de un escalón unitario. Entonces yo tendría a E por U de T, pero como nosotros estamos analizando nuestro intervalo bajo estudio es precisamente el que va de 0 a T, el U de T tiene un valor de 1 por el intervalo que va de 0 a infinito, por lo que lo cubre. De tal forma que no es necesario poner aquí U de T que es igual a 1, porque sabemos que se multiplica por 1 en el intervalo que estamos estudiando. Así que lo podemos dejar así, tal y como está. Menos la caída de voltaje en el resistor, es decir, menos esta expresión. Y sería menos E menos R por I0 menos E por E a la menos R entre L. Entonces yo lo puedo simplificar. La caída de voltaje de la bobina, que depende del tiempo, es igual a E menos E, 0. Y este menos pasaría aquí, pasaría multiplicando. Menos por menos más. Menos por más menos. Por E a la menos R entre L por T. Y ya está. Menos por menos más. Menos por más menos. Ya quedó. Entonces ya quedó. Vamos a definir las gráficas que definen el comportamiento de la corriente, la caída de voltaje en el resistor y la caída de voltaje en la bobina. Con lo que tendría lo siguiente.
entonces vamos a definir la gráfica que nos permite conocer el comportamiento de la corriente para el tiempo inicial cuando t es igual a 0. Cuando t es igual a 0 y primero voy a tener la condición cuando I0 es mayor a menos R entre E. Menos E entre R. Entonces, considerando que I0 es mayor a E entre R, teniendo en cuenta ese detalle, con t igual a 0, E a la 0 es 1. 1 que va a multiplicar a un valor positivo. A un valor positivo por lo positivo. 0, considerando ese detalle, sí. Positivo. Sí, entonces, considerando ese detalle que I0 es mayor a E entre R, tendríamos un valor que E0, 1, es decir, 1 estaría multiplicando un valor positivo. Con lo que empezaríamos nuestra curva arriba del valor E entre R. Aquí está el valor E entre R. Y el inicio de nuestra curva sería arriba de él en I0. ¿Y por qué en I0? Porque nosotros cuando tenemos E a la 0, cuando tenemos E a la 0, siendo esta cantidad 1, yo tendría E entre R menos E entre R. Solamente me queda I0. Por eso empiezo en I0 y arriba de E entre R cuando I0 es mayor a E entre R. A medida que el tiempo transcurre, este factor se hace más pequeño. De tal forma que todo este factor se hace más pequeño y aquel término que en este caso estaría sumando a E a la R se hace más pequeño, y con lo que este valor decaería hasta el valor E a la R, porque E a la R estaría sumándosele a medida que el tiempo avanza un valor que cada vez se hace más chico. ¿Aquí? Ahora, ¿qué pasaría si E entre R fuera mayor a I0? Tendríamos un valor negativo, con lo cual mi punto de inicio, considerando ese detalle, pero aquí para la primera curva voy a especificar su condición, cuando I0 es mayor a E entre R. Entonces, cuando E entre R es mayor a I0, mi punto de inicio sería por debajo de E entre R. ¿Por qué? Sería por debajo de E entre R. ¿Por qué? Porque ahora, cuando E entre R es mayor a I0, tendríamos un valor negativo que estaría restando a E entre R. Es por eso que el inicio sería por debajo, del inicio de nuestra curva sería por debajo del factor E entre R. Y ese inicio sería en I0, de nuevo en I0, pero considerando esta condición. Porque sabemos que cuando tenemos E entre 0, cuando tenemos E a la 0 tenemos un 1. De tal forma que E entre R se le restaría menos E entre R, y el inicio también es en I0. Claro que tomando en cuenta esta condición, sería por debajo del factor E entre R. A medida que que t se hace más grande, es decir, el tiempo transcurre, todo este factor de E se hace más pequeño. De tal manera que a E se le estaría restando un valor que cada vez se hace más pequeño, con lo cual tenderíamos al valor E entre R por medio de la curva. Ahí está. Mientras que la gráfica de la caída de voltaje en el resistor tiene exactamente el mismo comportamiento, solamente que en este caso se está multiplicado por el factor R. Aquí el inicio no es en I0, es en R por I0. Aquí el factor con el factor con respecto al cual tienden ambas curvas no es E entre R, es E. Y aquí el otro inicio, aquí en este punto inferior a E, sería en R por I0. Claro, que el inicio para esta curva inferior que existe en un sector inferior al factor E es cuando E es mayor a R por I0. Y esta curva que existe en un sector donde los valores son superiores a E es cuando tenemos que R por I0 es mayor a E. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Pregunta? Ahora yo voy a definir la gráfica que me permite conocer el comportamiento de la caída de voltaje en la bobina, que de hecho es un poquito más sencilla. Entonces voy a escribir otra vez
la función que me permite definir el comportamiento de la bobina, de la caída de voltaje en la bobina. Aquí la voy a escribir. La caída de voltaje en la bobina sería igual a E menos R, a E menos R por I0 por E a la menos R entre L por T. Ya tenemos. Entonces aquí también tengo dos inicios. Entonces, como les estoy comentando, aquí también tengo dos inicios. ¿Listo? Cuando E es mayor a R por I0 tenemos un valor positivo. Y tomando en cuenta el tiempo de inicio, es decir, en el tiempo t igual a 0, yo tendría E a la 0 es 1 que va a multiplicar un valor positivo. Empezamos en el semiplano de arriba. En el semiplano de arriba, donde el punto de inicio es precisamente E menos R por I0. Y a medida que el tiempo transcurre, este factor se hace más pequeño, de tal forma que tendemos a 0. Ahora, cuando R por I0 es mayor a E, empezamos en un valor negativo, dado por esta diferencia cuando el valor negativo es mayor al valor positivo. De tal forma que el inicio sería en el semiplano de abajo, y a medida que el tiempo transcurre, todo este factor se hace más pequeño, con lo cual la curva tiende a 0. Y así se comportaría la caída de voltaje en la bobina. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Dudas, preguntas? Entonces vamos ahora sí con los ejercicios, tanto de respuesta completa para un circuito RC como respuesta completa para un circuito RL. Vamos, ahí está. Vamos a empezar con un ejercicio sencillo para la respuesta completa de un circuito RC. Entonces tendría lo siguiente, ¿qué le voy a poner? Ejercicios. Entonces yo tengo esta fuente. Entonces, aquí la fuente. Ah, no, pero aún no está conectada. Entonces, no. Entonces, aún no está conectada la fuente. Pondría así porque no está conectada. Dejen checo que no falte algún detalle. Aquí falta el detalle. Falta un detalle importante aquí, que es la fuente de contar que es E, y E tiene un comportamiento de E que depende del tiempo, tiene un comportamiento de 4 por la U de T.
Sería todo. Perfecto, hagan de cuenta que yo tengo esta red eléctrica y me piden calcular la respuesta completa para el circuito que tenemos en el estado transitorio. Pero antes de que exista el estado transitorio, existe un estado permanente, en el que tenemos esta configuración, donde el switch está conectado a la posición 1, de tal forma que toda esta parte no se conecta a la red eléctrica. Es decir, para el estado permanente, que existe antes del estado transitorio, esta fuente de voltaje, que se comporta de acuerdo a un escalón unitario, con un valor para su coeficiente constante E de 4, estará conectado a un resistor de... se me faltó ponerle el valor, de un resistor de 3 ohms. Les dice su profesor que tiene un resistor, el resistor de aquí tiene un valor de 3 ohms. Pero como el interruptor no está conectado a la posición 2, toda esta parte no se considera para el estado permanente que existe antes del estado transitor. De tal forma que consideramos este resistor y este capacitor. Muy bien. Para dicho estado transitorio, nosotros sabemos que el capacitor se comporta como un circuito abierto para dicho estado permanente que existe antes del estado transitor. De tal forma que había una diferencia de voltaje existente entre las terminales del capacitor, donde la polaridad está siendo la polaridad del capacitor está siendo proporcionada por la fuente, más en la parte superior, menos en la parte inferior. Ahora, yo quiero obtener el voltaje inicial en el capacitor. Como sé que para el estado permanente el capacitor se comporta como un circuito abierto, entonces la caída de voltaje entre este punto y este punto... tomen en cuenta que si el capacitor se comporta como un circuito abierto, por esta rama no circularía corriente, al igual que por esta rama. De tal forma que para medir la caída de voltaje entre las terminales del capacitor tenemos que recorrer los puntos de medida hasta el primer segmento donde haya corriente, a partir de este punto. Por aquí no hay, por aquí no hay, por aquí no hay, aquí. Y desde el otro punto igual, hasta recorrer el punto de medición hasta el punto donde exista corriente. Por aquí no hay, por aquí no hay, por aquí no hay, por aquí. Aquí. Entonces, la red eléctrica que existe en el estado permanente antes de la conmutación sería la siguiente. De tal forma que como el punto de medición de la diferencia de potencial en el capacitor, o más bien mejor conocido como voltaje, se recorre a este punto y a este punto, en sí el voltaje inicial en el capacitor es la caída de voltaje para esta red eléctrica en este resistor, el de 4 ohms. La caída de voltaje en el resistor de 4 ohms es el voltaje inicial en el capacitor. Este voltaje inicial lo puedo saber fácilmente al aplicar la regla del divisor de ¿quién? El divisor de voltaje. Con lo cual V0, la caída de voltaje en el resistor de 4 ohms, que sabemos que es el voltaje inicial en el capacitor, sería igual a 4 ohms por el voltaje de la fuente de voltaje que está conectada a esta estructura eléctrica de una sola malla independiente de la red, donde todos los elementos están conectados en serie. Entonces sería 4 por 10 entre la impedancia total del arreglo. Sería 4 por 10 entre 4 más 4, y la impedancia total es 4 más 4, 8 más 2, 10. Entonces me queda que tenemos 4 volts como voltaje inicial en el capacitor. Ahora sí. Entonces, ¿qué más considero? Sería todo. 4 por 10. Si es eso. Entre 10. Sí, entonces el voltaje inicial en el capacitor es este dato de aquí. Ahora yo voy a cambiar el interruptor de posición de la posición 1 a la posición 2, con lo que tendría el siguiente circuito.
Y ya se terminó la clase.